Stalin, el comandante en jefe, el dictador. No exactamente. Le sigue un hombre. En la distancia, es el número 2. Molotov, el hombre detrás del cóctel. Moscú, un aniversario. Un día como otro cualquiera. Como los demás. Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Durante décadas uno de los hombres más poderosos de la Unión Soviética. Jefe de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, eminencia gris de una potencia mundial. Su vida conduce directamente al corazón de un siglo de extremos. Un temerario apasionado, un joven rebelde contra el zarismo se convirtió en el despiadado organizador del terror comunista. Participó en la Revolución de Octubre desde el principio y posteriormente la traicionó en sus propias filas como verdugo. Fue un marido y un padre cariñoso, que escribió las cartas más sentidas a su familia, pero con la misma mano firmó cientos de sentencias de muerte. Al final, este hombre traicionó a su propia esposa para aplacar a Stalin. Zhukovka, una dacha cerca de Moscú, el modelo de paz y una época más elegante en la que se había detenido el tiempo. Aquí es donde Vyacheslav Mikhailovich Molotov pasó sus últimos años. Un hombre reservado y desapercibido que había sido olvidado hacía tiempo, pero cuyo nombre perdura por una extraña razón en el dominio público, es decir, cada vez que se lanza una bomba de gasolina, el llamado cóctel Molotov. Imaginemos que caminaba por aquí todos los días. Hasta la vejez, Molotov es un hombre rutinario. El paseo al kiosco es uno de sus rituales diarios. Todas las mañanas lee Pravda y todas las tardes el Izvestia. Su última dacha probablemente se parecería a las otras casas de la zona. Quizá el edificio fuese más lujoso, la finca más grande, pero nada evoca la pasada relevancia de Molotov. Ahora solo un fantasma de la época de Stalin. El 1 de mayo de 1985 probablemente observase la portada de Pravda con especial rencor. Moscú, el primer desfile para el nuevo secretario general Mikhail Gorbachev. Ovaciones, como siempre, pero ha cambiado mucho. Las nuevas doctrinas tienen nombres como perestroika y glasnost, transparencia y reestructuración de la sociedad. El suelo de hormigón sobre el que la vieja guardia se sitúa por encima de la realidad está temblando. Molotov se enfurece contra el tal Gorbachev. Su propia existencia es un buen motivo. Estuvo con Stalin casi 40 años, junto a él, hombro con hombro en todo momento. Izvestia mete de nuevo a Gorbachev en casa durante la lectura vespertina. La misma foto que en el Pravda, la misma copia. Y el mismo disgusto que por la mañana. Este hombre mira las fotos de Gorbachev en el Pravda como si observase las fotos de un traidor. Del sistema comunista en sus últimos años seguía diciendo: es una pena que se perdiesen tantas vidas inocentes, pero estoy a gusto conmigo mismo. Una vida codiciosa y acomodaticia siempre en la sombra de lo demoníaco. Son los cerebros que consolidan todos los sistemas. Ágiles y laboriosos asisten al poder y lo sirven hasta el punto de la propia abnegación. Lo absurdo es que a menudo son más duraderos que el sistema al que se han dedicado. Gorbachev estableció los registros del derramamiento de sangre en la Unión Soviética,
Pero un anciano pasea por su dacha idílica, como si en espíritu siguiese apoyando a Stalin. Duyugashvili, alias Stalin, el hombre de acero. También tenía un nombre de guerra, Molotov, significa martillo o duro como el hierro. Se conocieron en San Petersburgo en 1912. El Instituto Politécnico de la ciudad sigue siendo hoy en día una universidad prestigiosa. Molotov, hijo de un mercader, empezó a estudiar en ella economía en otoño de 1911. En aquel momento se le conocía como Scriabin. Los estudios le ahorran el servicio militar. Un estudiante incondicional, inadvertido, pero fuera del instituto, un romántico que cree en el derrocamiento del gobierno. Lucha contra el zar y se entrega al movimiento obrero. En lugar de estudiar, prefería editar el Pravda, el periódico del pequeño partido clandestino bolchevique. Se fundó en San Petersburgo en abril de 1912. Lenin, líder de los bolcheviques, envía artículos desde su exilio en Suiza. A menudo se molesta con Scriabin. A Lenin no le agrada la manera irreverente en la que este tipo edita o rechaza sus textos y está mal pagado. Scriabin se defiende. Tengo que hacer todo solo. Un líder del partido llega a San Petersburgo en la primavera de 1912 para convertir el periódico en un medio potente de oposición, y así conoció Scriabin al hombre que llevaba un tiempo fascinándole, porque le habían llamado el Lenin del Cáucaso. El Pravda se convirtió en el lugar y el objeto de este encuentro decisivo con Stalin. A raíz de él, Scriabin se convirtió en Molotov, es decir, Molot, el martillo. Un auténtico nombre proletario que impresiona a los obreros que está agitando. Pero hay rumores de que el seudónimo procedía de algo más sencillo. Scriabin tenía dificultades para pronunciar las 3 primeras consonantes de su nombre. En abril de 1917, Lenin regresa del exilio. En febrero, un levantamiento obrero había acabado con el poder del zar. Un gobierno burgués provisional comenzaba a hacerse con el poder. Stalin y Molotov estuvieron junto a Lenin hasta bien entrada la noche. Demasiado asustado como para salir. Había soldados del antiguo ejército del zar por todas partes. Lenin tenía miedo de ser arrestado. Pero cuando sale de la estación de tren, para su sorpresa, los soldados le reciben con entusiasmo. Una placa recuerda su llegada. Desde un tanque, felicita a los soldados por acabar con el zar y, para sorpresa de Stalin y Molotov, exige la caída del movimiento burgués. Es capitalista, incompetente y no hace nada para acabar con la guerra mundial. El descontento de la población aumenta. El deseo de acabar con el gobierno alcanza su punto álgido. Los agitadores caldean la situación. Hasta Molotov agita. En su cabeza resuena el llamamiento de Lenin. Nuestro objetivo es la destrucción. Disparad a esas sanguijuelas. Colgadlos. Molotov lo interioriza y firmará más de 1000 sentencias de muerte. En 1917 los bolcheviques llegan al poder tras la Revolución de Octubre. Cuando irrumpen en el Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional, Molotov no está, a pesar de que, como era miope, había estado practicando con la pistola. El arresto del gobierno burgués se lleva a cabo en el comedor. Molotov se arrepentiría toda su vida de no haber estado presente. Estaba arrestando a un grupo de contrarrevolucionarios en la Catedral de Kazán. El reloj sigue parado a esa hora. 2:10 de la tarde. Ataque concluido. Los cielos proporcionan luz suficiente a la revolución.
Pero para lo que los revolucionarios es un rojo amanecer, para sus contrincantes se convierte en los albores del terror. Entretanto, la vida sigue. Muy pronto, la primera noche del Año Nuevo, las prostitutas se congelan de nuevo en la avenida Nevsky, como si no tuviera nada que ver con ellas. Un antiguo colegio para niñas aristócratas, el Smolny, se convierte en el centro de operaciones de la revolución. Los primeros días tras la entrada en el Palacio de Invierno, los líderes que rodean a Lenin no salen del edificio, como si no quisieran que la utopía que soñaron fuese expuesta a la realidad. Intentamos, escribió Molotov en sus memorias, imaginar nuestra nueva vida espléndida en este edificio seguro y salvo. Relacionada con esta idea está la pregunta de Lenin: ¿cómo es posible hacer la revolución sin disparar a personas? Ese será el camino que comienza con Lenin, teniendo en cuenta que la revolución era tanto un golpe de Estado como un parto prematuro. La violencia organizada fue inevitable. Stalin la convirtió en una virtud. El Smolny, un lugar de reclusión de sueños y traumas de un mundo revuelto. Como si las puertas cerradas insinuasen el sistema hermético a punto de instaurarse. El primer aniversario de la revolución. Ya el primer año portaba la semilla de su dialéctica inminente. La privación forma parte del entusiasmo. En sus últimos años, Molotov recuerda a su modo el día de noviembre de 1917. Brinda por los hombres más importantes para él. El primer vaso en honor a Stalin. Escucha su canción georgiana favorita, Sulikó, una melodía triste sobre un gran amor perdido hace tiempo. El segundo vaso por Lenin. Y nuevamente un silencio ferviente. Esta es la manera de honrar los momentos importantes. Solo entonces brinda por su esposa, Polina. Amó a esta mujer toda su vida. Se entusiasmó por una cara bíblica, pero es el tercer vaso con el que brinda por ella. Polina fue su mujer, pero Stalin fue su destino. En diciembre de 1930, Molotov se convierte en jefe de gobierno. Justo antes había elogiado a la población en el Pravda con ocasión del 50 cumpleaños de Stalin por ser dirigidos por un genio. El genio se lo agradeció. Molotov tenía el cargo más importante después de Stalin, el líder del partido. Así se convierte un hombre en el segundo de a bordo. Y el número 2 sigue a su comandante a partir de ahora como una sombra. El hombre detrás de Stalin. Molotov mencionará a menudo un sueño recurrente. Estaba perdido y miraba, pero no encontraba mi camino. Y entonces le encontré. Stalin siempre está ahí. También para la esposa de Molotov, Polina, nacida Shemshushina, que significa perla. Polina procedía de una familia judía pobre. Molotov la conoció en 1921 en una conferencia de mujeres. Polina llegó a ser la comisaria del pueblo para asuntos de pesca. Anteriormente era la directora de una fábrica de perfumes. Mi marido trabaja con almas, yo con caras. Presentó su primera creación a Stalin. Su comentario: huele bien. Le agradó mucho. Lo llamó Moscú Rojo. En los 30, en el punto álgido de su poder, Stalin habló del programa de nuestro partido para alcanzar los cielos. Un cielo en el que se había colocado una llamativa estrella roja. La razón de ser de la estrella es que la miren. Lo harán millones de personas. Es roja como el alba. Pero su color estaba más relacionado con la realidad de lo que millones de personas estaban dispuestas a admitir durante mucho tiempo. Es roja como el color de la sangre. La Lubyanka, en Moscú, sede de la policía secreta. En los 30, la oficina de Molotov está repleta de notificaciones de ejecuciones.
La fanática búsqueda de enfrentamientos y los enemigos del pueblo envenenan el país. El país está asolado por una inquisición enloquecida. Las listas de ejecuciones masivas comenzaban con la frase «Solicitud de permiso para condenar a todos a primer grado». Esto significaba muerte por disparo, y tras un corto proceso, estas listas, y había cientos de ellas, acababan con la firma «Aprobado, Stalin, Molotov». También se aprobaron sentencias de muerte de esposas de amigos. La celebración del 1 de mayo de 1937. Ese año se vivió un frenesí de construcción insuperable. Stalin está en lo más alto de su poder. Es el poder del partido que ha industrializado y colectivizado el país con un puño de hierro. Es el poder militar del partido. Es el poder de los funcionarios. Y es el poder de los escuadrones de ejecución. 1937 es el peor año de la ola de terror. El campo de exterminio Butovo, cerca de Moscú. Uno de los peores gólgotas de las purgas comunistas. Molotov declaró sobre 1937. Quizá rodaron demasiadas cabezas. Las dudas en el partido y la población disminuyeron. Todo estaba en las manos de Stalin, y en las mías también. Aquellos que murieron aquí lo hicieron con la horrible sensación de que su suerte no solo quedaría impune, sino que permanecería desconocida, nunca descubierta. Aquí se erige una cruz en vano para aplacar crímenes atroces. Molotov a Stalin. El pueblo no puede entender todo, pero entiende lo más importante. A ti, Iosif Vissarionovich. Te entienden a ti, viven por ti. ¿Y los muertos? Solo en el año de 1937, 4 millones de personas tuvieron que entender que debían ser ejecutadas. De cuando en cuando, las fotografías transmiten una verdad oculta. Estas personas de pie en la Plaza Roja, congeladas, parecen tener una premonición. Como si no solo les moviera la curiosidad, como si una amenaza invisible pendiese sobre ellos, como si el miedo hiciese que sus manos aplaudan, que los brazos saluden. Las demostraciones nocturnas provocan que el pueblo celebre el terror. Una pancarta proclama un eslogan que podría ser su maldición. La sentencia de los tribunales es la sentencia del pueblo. Los banderines recuerdan a barcos perdidos en el mar, como si su destino hubiese sido sellado en el momento que eligieron seguir a la estrella falsa. Molotov nunca superó el hecho de que los logros de la Unión Soviética ya no contasen, de que solo contasen las víctimas. Sí, las víctimas cuentan cuando se calcula el valor ético de un sistema. En mayo de 1939, el primer ministro Molotov se convierte también en el ministro de Asuntos Exteriores. Su predecesor, Litvinov, es judío. Stalin a Molotov. Limpia la sinagoga. Y lo hace. Se deshace de todos sus colegas judíos. Litvinov le llamó imbécil. No tenía ni idea de política exterior. En el Politburó se decía que tenía el trasero sostenido burocráticamente, lo que provocó que Lenin le pusiese el sobrenombre de culo duro. El águila alemana y la estrella soviética. Símbolos de dos mundos modelados por una antigua enemistad.
En agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler, Ribbentrop, antiguo representante alemán de la empresa de whisky Johnnie Walker, viaja a Moscú. Ribbentrop sabe exactamente con quién está tratando. Los francotiradores se entrenaban con dianas con esvásticas y los niños jugaban a cazar al fascista. Stalin temía una invasión alemana. Armó a su país, pero Alemania invadirá Polonia en unos días. Hitler tiene que tranquilizar a Moscú y garantizarle que no es una amenaza. Un pacto de no agresión podría mantener a raya a Moscú y podrían compartir la paz, esto es, dividiendo Polonia. Aplauso para lo incomprensible. Molotov explicó el 31 de agosto de 1939, tras el pacto de no agresión, cómo un vengativo adversario ha resultado ser un aliado. Между двумя самыми большими государствами Европы. Этот договор не только дает нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит таким образом делу всеобщего мира. Moscú, la estación del tren bielorruso. La hoz y el martillo adornan el punto de partida y el águila, el final del viaje. En noviembre de 1940, Molotov viaja a Berlín acompañado por un séquito de 65 personas, entre ellas un médico y una camarera. Se despide de su mujer y de su hija. Viaja a la tierra de un nuevo mejor amigo, que lleva un año asolando Europa y asesinando. Cuando Hitler, tras vencer en Francia con su Blitzkrieg, hace su provocadora entrada en París, le recibe en casa triunfalmente una multitud espontánea enloquecida que se agolpa en las calles. Molotov, que en un telegrama se refirió a la campaña como ingeniosa, se vio arrastrado por el inevitable entusiasmo. Una recepción como si Stalin hubiese venido en persona. Llegada de Molotov a la estación de trenes de Anhalter, en Berlín. El 1 de septiembre de 1939 Alemania había invadido Polonia. 3 semanas después la Unión Soviética invadió Polonia del Este. Un firme apretón de manos con Himmler, el hombre más importante de Hitler de las SS. Moscú había sido cómplice de Hitler mediante un protocolo secreto. Molotov mantuvo este protocolo tan obstinadamente en secreto que incluso 30 años después negaba su existencia. Durante su estancia de 48 horas en Alemania, Molotov se alojó en el Palacio Bellevue. Tenía una pistola debajo de la almohada por si las moscas. La chica de la limpieza la encontró. Tras una charla con Ribbentrop y Göring, se dirigen a la nueva Cancillería del Reich. Molotov intenta probar a Hitler para ver cuáles son las oportunidades de Moscú de repartirse más partes de Europa. Esta estatua empuñando orgullosa la espada se llama Wehrmacht. Molotov podría haber hecho la vista gorda ante este gesto amenazador. Telegrafió a Stalin: voy a cenar con Hitler. Más tarde escribió: voy a reventar. No me he abstenido para nada. En cuanto a las conversaciones, Molotov informó a Stalin: Hitler es vanidoso, inteligente, pero también estrecho de miras. De Berlín vuelve con las manos vacías. ¿Sigues apoyando el tratado de 1939 al 100%? Preguntó a Hitler. No le respondió. Seremos fieles aliados, aseguró Stalin. Molotov dijo que el gobierno nazi era un sistema ideológico que se puede aceptar o rechazar como cualquier otro.
pero es un crimen querer destruir una ideología mediante la guerra. 1 de mayo de 1941, el recordatorio anual de la Gran Lucha. Stalin y Molotov en la tribuna ante el tradicional desfile militar. Invitaron a amigos a la celebración. En la tribuna de honor había oficiales alemanes de alto rango. El general Timoshenko saluda a los oficiales de un ejército que en pocas semanas recibirían la orden de atacar Moscú. Así de disparatada era la situación. El ingenuo frente al ignorante. Aquí la historia se despacha a capricho imponiendo un destino terrible sobre nosotros de la noche a la mañana, del que no sabíamos nada el día anterior. Y no habrá vuelta atrás. Solo 6 semanas después, el 22 de junio de 1941, Molotov está sentado perplejo ante un micrófono. Tiene que informar a millones de personas sobre la invasión sorpresa de Hitler de la Unión Soviética. Quizá la labor destructiva de los alemanes en Polonia y otros países europeos ya no le parezca tan ingeniosa. Pronto, la tierra soviética estará tan destrozada y desolada como las otras. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, смелее платить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Moscú se levanta esa mañana en un mundo distinto. Será la época más amarga y sangrienta de la historia rusa. En 1939, Molotov tuvo que explicar al pueblo ruso por qué Alemania se había convertido de repente en un país amigo. Ahora tenía que dejar claro en su discurso que este amigo siempre había sido el gran enemigo que siempre fue. Esta guerra se cobrará la vida de millones de personas. El momento más nefasto fue su mejor momento. Molotov, diplomático de Stalin durante la guerra. En mayo de 1942 aterriza en Escocia bajo el nombre de Mr. Brown y le conducen a una reunión secreta en Londres. Stalin presiona a Inglaterra a abrir un segundo frente contra Hitler. El ministro de Exteriores británico Eden define a Molotov como un hombre duro que aprovecha muy bien su timidez. Churchill recibe a Molotov en Londres y, a pesar de su oposición al sistema comunista, define al político soviético como un hombre de fría crueldad, con modernas habilidades para la negociación y un hombre con el que converse a gusto. Del mismo modo, lo caracteriza como la concepción moderna de un robot. Molotov definió a Churchill como un imperialista genuino. Se alojó en la propiedad de Churchill y sí, la señora de la limpieza también encontró una pistola bajo la almohada. Desde Londres, Molotov vuela a Washington. Desde el aeropuerto se dirige directamente a la Casa Blanca. En Estados Unidos también transmite las peticiones de Stalin. Negocia con el presidente Roosevelt, que le considera un hombre respetable y un amigo. En medio de la guerra, el primer ministro británico Churchill aterriza en Moscú. Llega a la tierra del comunismo que quería sofocar en su origen. Churchill sobre Molotov. Hiciste que fuera fácil esperar un poco antes de sofocarlo. No tengo buena opinión de tu sistema, pero no descarto una buena charla. En la conversación con Stalin, Churchill admira la lucha heroica del pueblo ruso, pero se niega a hablar de un segundo frente de momento. Para suavizar las cosas, alaba el lujo del Kremlin.
Al mismo tiempo, ruge la batalla de verano de Stalingrado. Molotov había tenido la idea de renombrar así a la ciudad de Zarzin en el 50º cumpleaños de Stalin en 1929. Ahora se convierte en un punto decisivo de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1943, Molotov celebra su mayor triunfo en política exterior. La reunión del ministro de Exteriores tiene lugar en Moscú. La llegada del ministro de Exteriores de Estados Unidos, Cordell Hull. La llegada del ministro de Exteriores británico, Anthony Eden. Eden había declarado que Molotov manejaba bien su timidez. Cuando le ofrecieron presidir esta reunión, declinó la oferta modestamente, pero se sintió extremadamente halagado. Estados Unidos y Gran Bretaña nuevamente plantean la rendición incondicional de Alemania al final de la guerra. Las victorias soviéticas de Stalingrado y Kursk son el principio de este final. En esta reunión, Stalin concedió a su ministro de Exteriores una libertad de acción sin precedentes, pero Molotov debía informar varias veces al día a Stalin de lo que hacía con dicha libertad. La confianza es tal que la desconfianza tiene que ser incluso mayor. El 6 de noviembre de 1943 se libera Kiev, inmediatamente antes del aniversario de la Revolución de Octubre. En esta ocasión, Molotov celebra una fiesta victoriosa en Moscú que es la más ostentosa de toda la guerra. El cuerpo diplomático al completo se sumerge en una borrachera. La guerra y sus mundos completamente contradictorios. Cada victoria militar fortalecía la imagen de Stalin como liberador. Las imágenes también muestran a Molotov triunfal e importante. El desfile de la victoria en la Plaza Roja, el 24 de junio de 1945. Stalin y Molotov. El poderoso equipo parece cansado, o quizá es una premonición. Por un breve momento les golpea la verdad que siempre prevalece en todo imperio. El triunfo de ayer es la caída y ruina de mañana. El escritor Ilya Ehrenburg sobre el desfile de Moscú. Cada estandarte que se arrojaba al suelo elevaba a un nuevo dominio. Que Stalin hubiese ganado la guerra solo. No hay hierro en la escultura, solo supervivientes, ciegos, encorvados. Al final, golpean las esculturas, como si se hubiesen erigido solas, como si nadie se hubiese arrodillado ante ellas. Los golpes del martillo no volverán a tronar. La historia sonríe, o al menos de momento. Durante la conferencia de Potsdam en 1945, Molotov pasa por Berlín, atrapado por los recuerdos, haciendo turismo. No se volverá a recibir a nadie bajo el águila. El único residente es el polvo. Y la estatua con la espada que se había ofrecido imperiosamente al ministro de Exteriores soviético está destrozada.
No vi realmente la naturaleza que me rodeaba, que sin duda es hermosa cuando tiene el tiempo suficiente para florecer, escribió Molotov a su mujer Polina. Debes comprender que estábamos concentrados en el panorama global. En julio de 1945 se decidió la situación de la Alemania de posguerra en el Palacio de Cecilienhof, cerca de Potsdam. La Guerra Fría acechaba tras la cordialidad de una antigua alianza. La Guerra Fría esperaba. Roosevelt está muerto y Churchill ya no está presente. Ahora Stalin negocia con Clement Attlee y Harry Truman. El generalísimo revoluciona la nueva realidad. Molotov sonríe. El éxito genera simpatía incluso a un culo duro. La conferencia de Potsdam corona una serie de conferencias previas. Noviembre de 1943. En la conferencia de Teherán se habla de establecer un frente común contra Alemania. Stalin se acerca a Molotov durante un descanso en la negociación y le pide: háblanos de tu pacto con Hitler. Se está gestando un ajuste de cuentas, pero de una manera casi desenfadada. Febrero de 1945. En la conferencia de Yalta, Stalin deja claro a Churchill y Roosevelt que ha llegado el momento de que Moscú imponga sus reivindicaciones territoriales. Molotov sabe que llega el momento. El Palacio de Cecilienhof, legado de Stalin. Una cama de flores en forma de estrella roja. Un avión sobre París, 1946. Molotov observa la ciudad por cuya conquista felicitó entusiástica y rendidamente a Hitler. Nadie habla ya de eso. La política es vertiginosa, una confusión de almas flexibles y puntos de vista. Molotov participa en la Conferencia de Paz de París. Se negocian las alianzas con los antiguos satélites de Alemania, Rumanía y Bulgaria. Se convierte en el principal actor diplomático que se opone a Occidente y disfruta con ello. Escribe a Polina: estoy en el centro de todo. Aparentemente sigue como le describió el ministro de Exteriores británico Bevin: reservado, silencioso e inescrutable. Incluso el secretario de Estado estadounidense Burns le vio así. Y el diplomático de Moscú es sumamente organizado. Durante un descanso comenta a sus colegas: voy a echarme 13 minutos. El 14 de julio, la fiesta nacional de Francia, Molotov es invitado al desfile tradicional de la victoria. Lo abandona prematuramente. Como representante de la mayor fuerza militar contra Hitler, no considera que se le valore lo suficiente. Stalin confirmará que su comportamiento había sido absolutamente correcto. Uno debe mantener el prestigio de la Unión Soviética en asuntos grandes y pequeños. En una carta a Polina, Molotov escribe: tuve una experiencia de la que informé inmediatamente y afortunadamente parece que actué correctamente. Molotov no estaba seguro de lo que hacer. Esta incertidumbre es una de las bases espirituales de un funcionario comunista, porque lo que es cierto ahora puede ser falso un instante después, así que es un esclavo, a pesar de ser el número 2. Las distintas conferencias por todo el mundo fueron su escenario. Si hablaba al oso ruso con temor y respeto, era por su labor, y su labor era su orgullo y regocijo. Molotov navega en el Queen Elizabeth en octubre de 1946 hasta Nueva York. Junto con otros 150 delegados, se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se ha fundado un año antes en San Francisco.
Una vuelta victoriosa por Nueva York. Han venido los rusos, un grito de advertencia tradicional de los estadounidenses. Cuando solo es uno, puedes aplaudir. El Waldorf Astoria. El secretario de Estado estadounidense, Burns, coloca a la ONU en contradicción con la Guerra Fría. I propose a toast not to any government, not to any individual. I propose a toast to the peace and the understanding of the peoples of our world, our one world. And I ask you to join me. Peace of the world. ¿Un mundo? Alguien que luche contra las clases no aceptaría esa oferta, y menos cuando en el menú no hay un mundo socialista. Quienes aquí cantan quizá callen pronto, solo que no lo saben. Los que aquí bailan celebran una desgracia, pero no lo ven. Igual que Molotov no presiente la desgracia que le engullirá, Stalin prepara una nueva limpieza. ...1947, el 30º aniversario de la Revolución de Octubre. Molotov observa el desfile. Se nota lo orgulloso que está de representar a Stalin esta vez. Vyacheslav Mikhailovich Molotov. ¡Hurra! Cuando acabó la guerra, Stalin dijo a Molotov: «No viviré mucho más, pero tú estarás aquí para nuestro país». ¿Puede alguien sentirse mejor que sabiendo, siendo segundo de a bordo, que se va a convertir en el comandante en jefe? Echar la vista atrás solo tiene sentido si tenemos el valor de afrontar las cenizas de nuestros años sin temor. Molotov traicionará a Polina. Sacrifica su gran amor por ella por su amor aún mayor por Stalin. Pero confesará al final que su triste traición fue por una buena causa. La Lubianka, sede de la policía secreta. En enero de 1949 las puertas se cierran tras Polina Molotov. El monasterio Sujanovka. Los comunistas lo convierten en algo más útil para ellos, una prisión. Aquí la esposa del ministro de Exteriores espera su sentencia, 5 años de exilio en Kazajstán. Stalin había acusado arbitrariamente a Polina, judía, de espiar para Israel, y Stalin considera que Israel es un nuevo estado vasallo de Estados Unidos, un enemigo. Un monasterio de mazmorra. En lugar de campanas doblando, silencio de impotencia. Molotov se queda helado cuando humillan a su mujer en el Politburó, pero la sanción aumenta. Stalin convoca una votación. Para él, nada es sagrado. Ahora todos deben dejar claro en público que son unos verdaderos lacayos. Molotov se abstiene, no por valor, sino por cobardía. Al día siguiente escribe a Stalin: «Estoy de acuerdo. Fue un fracaso político». Después remarca: «Me temblaron las piernas». No hará nada por su mujer, pero incluso su silencio llega demasiado tarde. En 1949 le destituyen de su cargo de Exteriores. ...1952... El 19º Congreso del Partido. Parece como si fuesen a juicio. Molotov sigue formando parte del Politburó, pero le reciben con hostilidad.
Stalin le acusó de ser un agente, de haber comprado el tren que utilizó en sus viajes a América. El dinero solo podía proceder de los imperialistas. Stalin después del Congreso del partido. No quiero volver a ver a Molotov. Casi una sentencia de muerte. Sin embargo, Molotov tiene que hacer un discurso en el Congreso. Y lo hace. Un elogio al hombre que le ha degradado y amenazado. Знамя нашей партии, овеянное славными боями и многими победами, высоко поднято и зовет наш народ вперед к победе коммунизма. Да здравствует и живет многие годы наш родной великий Сталин. Pero Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Molotov admitirá posteriormente: era evidente que Stalin quería acabar conmigo. El día que entierran a Stalin en su mausoleo es el cumpleaños de Molotov. Tiene un deseo: devolvedme a mi Polina. La sueltan. Cuando se entera de que Stalin ha muerto, se desmaya. Polina muere en 1970 como stalinista entusiasta. En su casa deja una nota: estos años de separación han sido una eternidad. Solo me mantenía viva tu recuerdo. ¿Palabras para Molotov? ¿Stalin? El triángulo esconde secretos. Quizá fue más fácil para Polina aceptar su supuesta culpabilidad que la verdadera culpa de ambos hombres. Admitir que eran culpables destruiría un ideal. Quizá lo sabía todo, odiaba todo y sufría por el sistema a pesar de ello. Aquellos que habían sufrido por el sistema, en Berlín y Budapest, reaccionaron de distinto modo. Todos los martillos gritaron: nunca más, los tanques del sistema son más fuertes. Tras la muerte de Stalin, Molotov vuelve a ser ministro de Exteriores 3 años. Negocia con Adenauer la situación del último de los prisioneros alemanes de guerra. En mayo de 1955, un conflicto decisivo provocó una crisis. Molotov se opone a los planes para reconciliar Yugoslavia. Se niega a viajar para encontrarse con Tito, Khrushchev. Pero en 1939 conseguiste hablar con Ribbentrop. El 20º Congreso del PQS ajusta cuentas con Stalin en 1956. Molotov, el hombre que permaneció detrás de Stalin, debe sentirse también en la picota. No puede negar su complicidad con el terror ante la presión del ambiente general. No puedo negar mi responsabilidad política, pero no es mayor que la de cualquier otro miembro del Politburó. Como si fuese uno cualquiera y no el segundo de a bordo. Molotov debe abandonar su apartamento del Kremlin y la dacha estatal también. Se muda a esta casa de la calle Granjevsky. Se convierte en embajador de Mongolia porque otros países se niegan a aceptarle con ese cargo. Trabaja en Viena para el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Desde su cómoda vida en Viena, escribe a Moscú si finalmente se recuperará a Stalin. Es la gota que colma el vaso en su carrera política. Le expulsan del partido. Sin embargo, no renuncia a su libro. Lo esconde en un lugar seguro. Paga 1 rublo al mes de cuota de suscripción en el partido. Ninguna placa conmemorativa le recuerda en esta casa. En 1985, Molotov tiene que leer en el Pravda: la cultura soviética es más que los órganos de Stalin o los cócteles Molotov. Para él no es más que jerga de la glasnost. El apodo se originó en la guerra ruso-finesa, en 1939-40, y con el tiempo empezó a molestarle. Explicó que los aviones soviéticos no lanzaban bombas, sino comida para la población. Los finlandeses llamaban a las bombas cestas de pan de Molotov e inventaron una bebida para acompañar, la bomba de gasolina cóctel Molotov. El Pravda continúa siendo una piedra en su zapato.
De nuevo ese tal Gorbachov. Informaciones del 40º aniversario de la victoria sobre la Alemania de Hitler a la que no ha sido invitado. El desfile del 9 de mayo de 1985 se celebra sin él presente. Ocupaba este puesto hace 40 años junto a Stalin. Los que aquí marchan escucharon la voz de Molotov el 22 de junio de 1941 y acudieron a la guerra con su llamada patriótica resonando en los oídos. Molotov muere en noviembre de 1986, en el mes de la Revolución. 96 años. Sucede lo inesperado. Se celebra un funeral de Estado, uno pequeño. En una almohada, la número 79, yace una estrella de oro para un héroe de la Unión Soviética. El Izvestia lleva una pequeña esquela, pero el Pravda ni siquiera menciona a su fundador. El cementerio Novodevichy de Moscú, un lugar místico. Aquí la muerte ha unido a amigos y enemigos, poderosos y desvalidos, asesinos y sus víctimas, poetas y sus profanadores. Vyacheslav Mikhailovich Molotov es enterrado junto a su esposa Polina. Era casi tan viejo como el siglo que ya había visto mutar irreversiblemente en una nueva era. Si pudiese conocer el mundo que estaba por venir y buscase rastros de aquellos aspectos que determinaron sus deseos y hazañas, los encontraría desechados y destrozados en parques de estatuas. Los muertos vivientes. Estos muertos vivientes vagarán eternamente en nuestra memoria.